Hola, muy buenos días. Pues hoy estamos aquí haciendo, bueno, o buen día, porque no sé a qué hora vayan a ver esta transmisión. Pues estamos aquí con nuestra segunda transmisión de los temas que queremos abordar con respecto a las empresas. La verdad es que yo me he dado cuenta de la siguiente problemática. Bueno, perdón, nuevamente nos acompaña Lid, que ella es la parte humana o psicológica de nuestro programa, y Juan Carlos, que es en la parte que se enfoca más bueno, que Juan Carlos también sabe de psicología, pero también se enfoca más en la parte de procesos, ¿no? Es a donde más está enfocada su operación, su core en las empresas. Pero algo que a mí me tocó vivir es cómo decides cuando estás en ese punto de hombre orquesta, cómo decides a quién vas a contratar. Es más, cuando ya de pronto tienes la necesidad a lo mejor mi primer contratación fue un amigo y creo que me funcionó bien, y por ahí he escuchado que los amigos no es la mejor forma de contratar personas. Pero cuando ya después tuve más necesidades y ya tuve que poner un anuncio y entonces te empiezan a llegar cinco o seis personas, ¿cómo decides de esas cinco o seis personas con distintas necesidades? ¿Cómo decides a cuáles son las cuatro que descartas y con las cinco, con la única persona que te vas a quedar, ¿no? Entonces, es una de las problemáticas. Y cómo definir cuando, que eso es otra cosa que también es difícil de definir en las empresas. Ok, ya tienes cinco o seis colaboradores, entonces ¿cómo empiezas a definir ese organigrama de quién va a hacer qué función y hasta dónde van a estar las responsabilidades de cada quien? Entonces, Juan Carlos, tú que eres un poquito más especialista en todo este tema de, ok, ¿cómo defino esas funciones? ¿Cómo damos esas responsabilidades? ¿Tú qué nos pudieras compartir? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Silverio? Eh, pues mira, es una pregunta muy profunda y tiene que ver con muchas líneas que tiene la organización. Voy a tocar dos para abrir el tema, porque finalmente no podemos abrir tantas. Eh, lo que a ti te ha estado sucediendo y lo que normalmente sucede responde a dos líneas de la organización. La primera tiene que ver con la estructura organizacional y la segunda tiene que ver con lo que llamamos cultura organizacional. Mira, me voy a ir un poquito para atrás para que lo entendamos bien. La estructura organizacional tiene su principio, tiene su historia, vamos a llamarlo así, en en la antigua Roma. Probablemente nos acordemos de los famosos guerreros, los legionarios romanos, ¿no? Los legionarios romanos fueron de los primeros que se empezaron a organizar primeramente en centurias, que no era otra cosa que grupos de soldados de 80 y 90 de soldados, ¿no? Cada centuria tenía una formación muy particular y el centurión, que era el que los coordinaba, pues era la persona que estaba eh, preparada para capacitar a cada uno de ellos en la batalla, ¿sí? Y que todo a nivel estructural sea perfecto. Esa centuria, cuando se reunía, seis de ellas, formaba lo que se llamaba un cohorte, que son el grupo de seis centurias, y estamos hablando de cerca de, no sé, 480 a 600, a 600 soldados. Esos 400, esos 600 soldados, a su vez, se podían unir en lo que era la legión, y una legión estamos hablando de 4.800 a 6.000 combatientes. Y entonces, por alguna razón, se convirtieron en los guerreros más poderosos de de la orbe y empezaron a dominar pues todo lo que hoy conocemos del mundo antiguo, ¿no? Roma en ese sentido dio cátedra al mundo con la organización. Esa organización fue muy puntual. El otro ejemplo, y lo tenemos en la misma Roma, fue precisamente la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿Algo pasó con Juan Carlos? Ah, ya, perdón. sí, ya, a través de lo que es el Papa, los obispos, y cada uno de los obispos pues tiene de alguna manera eh, se estableció una jerarquía que tiene que funcionar a nivel mundial. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio no era una tarea fácil. Y además se organizó
en diferentes órdenes. Tenemos por ahí, por ejemplo, los franciscanos, cuya vocación es la pobreza, ¿no? O tenemos a las hermanas de la caridad, cuya vocación es servir al prójimo en la batalla diaria, ¿no? Entonces, organizar todo eso bajo un mismo pensamiento, pues tuvo que dar origen a esas estructuras. De hecho, en la Edad Media por ahí aparecen códices donde hay estructura organizacional dibujada de la propia iglesia, ¿no? No quiero meterme mucho en la historia, pero eso fue formalizándose hasta llegar a nuestros días. Con lo que quiero llegar con eso es que por un lado había una estructura, ¿sí? Una organización de personas, pero por otro lado, si nos vamos, por ejemplo, al ejemplo de la iglesia, hay liturgia, hay un credo, hay una serie de ritos, de rituales que se tienen que llevar para que esa organización funcionara. Lo mismo sucede con el tema de las legiones. Tenían que tener ritos, tenían que tener estructuras, formación, disciplina, etcétera, etcétera, para que la estructura pudiera funcionar. De tal manera que si te fijas tú bien, una estructura sin cultura es como un esqueleto completamente vacío. Y una cultura sin estructura, pues es como una nube sin forma. De tal manera que la estructura es el cuerpo de la organización y la cultura es el alma de la organización. Y ahí tenemos un cuerpo completo. Lo que tú me estás diciendo es, muchas veces responden no a veces a una estructura de que no tenemos una posición clara o la tenemos tan clara que lo tienes que ver con fulanito de tal y él es el que te tiene que pagar. Y te vas a la función donde te tiene, al lugar donde te tiene que pagar, pero él no tiene una instrucción o él necesita pedir la razón de algo más para que eso suceda. De alguna manera no hay una cultura funcionando. Si no hay cultura, la estructura no funciona. Si hay nada más cultura y no hay estructura, tampoco funciona. Entonces, la cultura organizacional tiene que responder con esa estructura. Cuando nosotros diseñamos una estructura organizacional, no podemos diseñar una estructura sin alma y normalmente eso es lo que sucede. ¿Sí? Que dibujamos cuadritos, tú le reportas a ti y demás. Vivimos además en una época donde todo responde al poder, no a la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera es, pues mira, yo no lo puedo hacer porque el de arriba manda y el de arriba no te quiere pagar, pero yo no te lo puedo decir. Y yo estoy aquí para negarte un poquito la función. Conozco muchos liderazgos, sí, que se están protegiendo en su estructura organizacional. No está funcionando para comunicar, no está funcionando para que los objetivos puedan circular por ahí, no está funcionando para dar una respuesta a las necesidades de la organización, están funcionando para proteger al poder. Cuando eso sí se suceda, esa alma, esa cultura está descompuesta y lo que hay que trabajar es en la cultura organizacional. Cuando lo que no funciona es que no hay un puesto de trabajo funcional, pues de alguna manera lo que hay que replantear es la estructura organizacional. Una estructura de joven, normalmente en una organización nueva, no hay estructuras definidas y las estructuras se dan por la necesidad de, oiga, jefe, ya tengo mucho trabajo, no podría contratar a alguien que me ayude y nos empezamos a hacer de personal de una manera no planeada. En una organización vieja o en una organización avejentada sucede todo lo contrario. Tenemos de repente muchos jefes, muchas cabezas, muchos jefes apaches, decimos por ahí, contra pocos indios, ¿no? De tal manera que hay mucha gente que manda, hay mucha gente que toma decisiones, hay mucha gente que está en funciones de poder, pero no hay gente que esté realmente operando o respondiendo a las necesidades propias de la organización. Es un tema de cultura y es un tema pues que hay que unir y hay que ensamblar por las dos partes, ¿no? Si quieres pasamos un poquito al lead y me gustaría hablar tal vez de los tipos de estructuras, porque también todo el mundo pensamos en una única estructura organizacional y hay estructuras que responden a 100,000 formas de entender la organización. Pero si quieres, Liz, complementame un poquito lo que estoy platicando para darte voz, para darte palabra y nos podamos comunicar como siempre nos comunicamos con ese andamiaje entre estructura, entre personas, entre emociones
y entre el ser mismo de la empresa. Gracias, gracias amigo, gracias. Sin duda alguna tienes mucha razón. Muchas veces el reclutamiento de talento es más por presión y por la urgencia de tener ahí, de cubrir una vacante. Pero qué tan importante es el día de hoy, como tú bien lo dices, darle un sentido de alma a la estructura, reconocer que no solamente se trata de filtrar currículums, sino de identificar cuál es la cultura que trae esa persona, porque sabes, cuando tú invitas a alguien a ser parte de tu organización, y seguramente tú estás de acuerdo con esto, amigo Silverio, le abres la puerta no nada más a tu empresa, sino a tu vida. Buscas en esa persona, sí, la habilidad técnica, pero además tiene un propósito y tiene una visión hacia dónde vamos juntos. Y para ello es indispensable el día de hoy también identificar cuáles son los valores de esta persona. Digo, tenemos grandes empresas a nivel nacional e internacional que su filosofía dentro de la empresa organizacional les hace vivir dinámicas totalmente diferentes, estructuras totalmente diferentes. Tenemos, por ejemplo, en Google, donde la gente trabaja por proyecto, pero literal, tú puedes llegar a la hora que quieras mientras tú presentes el proyecto en tiempo y forma. Tenemos otras empresas en México, sobre todo una de lácteos, a donde, bueno, tú tienes sí un horario, pero justo a la hora de tu salida, o sea, literal no tienes que quedarte más tiempo, porque aquí la filosofía es que tu capacidad es la indicada para cubrir la función, entonces no hay horas extras. ¿Qué tan importante es el día de hoy que nosotros determinemos cuáles son esos valores? Si bien tenemos misión, visión, ¿cuáles son los valores de la empresa? Y cómo hacer las preguntas indicadas cuando llega las personas a las que queremos de una vacante. Definir una función, definir una vacante es necesario, sí, puntualizar cuál va a ser esa función, pero creo que más que eso debemos de investigar cuál es la cultura que trae esa persona y si esta cultura se identifica o se adapta a la cultura organizacional. Y ahí la gran pregunta, ¿cuál es la cultura organizacional? Porque muchas veces reclutan con un costo bajo que termina saliendo alto. Una persona que no solamente no está capacitada, sino que además no tiene un factor de liderazgo, desarrollar las habilidades blandas, que tenga una comunicación efectiva, pues puede salirle muy caro a una empresa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por Sí, supuesto. perdón. Fíjate que tocó un tema que se me hizo muy, muy importante con respecto a que si una cosa es a lo mejor las capacidades técnicas que tú requieras de la persona y otra cosa es eh, los valores que tenga la persona. Y aquí me gustaría como que alguna vez vi en un corredor industrial, estaba yo esperando ahí afuera de la empresa y vi de pronto una señorita que estaba prácticamente repartiendo como volante sus solicitudes de empleo. Llegaba, bueno, en la empresa que yo estaba esperando, dejó ahí su solicitud, se la recibieron, no pasó, no la pasaron ni nada y se fue a la siguiente empresa. Y de pronto dije, esta señorita lo que está, y entiendo la necesidad, y eso también lo quiero llevar hacia otro punto, entiendo la necesidad que tenía de un sueldo, digo, pero esta señorita lo único que está buscando es un sueldo, y no está buscando trabajar en la empresa porque se identifica con la empresa, sino nada más está buscando el sueldo. Y lo que va a pasar es que en el momento que, si entregó cinco o seis solicitudes, la aceptaron en la primera empresa con X sueldo, y en el momento que le abren de otra empresa con un sueldo mayor, va a renunciar porque no está convencida de que quiere trabajar en la empresa, sino simplemente está buscando un sueldo. Y Claro. aquí también dentro de esto, otra cosa que me llamó la atención la primera vez que yo me vi en esa necesidad de reclutar personal y que me llegaron ahí varias postulantes y que iba a contratar una asistente administrativa, de pronto también vi esa necesidad de que dije, ay, me llegó una persona que no tenía tanto las capacidades, pero prácticamente la iba a contratar por el sueldo que vi que necesitaba. Y dije, no, sí, esta persona necesita que ya la ayudemos, casi no ha encontrado trabajo, le ha ido muy mal, y casi por eso la contrataba, por decir, híjole, ching, necesito un sueldo y hay que ayudarla. Pero también me encontré ante esa situación, dije, lo que va a pasar es que
no se va a identificar con la empresa, o sea, va a resolver ahorita su necesidad y pues va a querer migrar. Y eso es lo que yo creo que de pronto lleva a la rotación de personal en las empresas. O ahí como lo ves, Lee. Sí, sin duda alguna estás hablando de un tema súper importante porque si bien, como ya lo dijimos, pueden llegar las personas que técnicamente puedan tener las habilidades, imagínate cuánto más es posible identificar para una mejora en tu empresa. Porque digo, la rotación es muy dada por un sentido, el sentido de pertenencia. Realmente hay un sentido de pertenencia, un sentido de lealtad. Y bueno, hay habilidades que no tienen que ver con el título, como la inteligencia emocional para la toma de decisiones, como la comunicación efectiva o la ética, que son factores que determinan el crecimiento de una empresa. Está comprobado que el 60% del crecimiento de una empresa tiene que ver con los valores éticos. Una mala praxis va a tener una consecuencia en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, sí, un currículum te puede impresionar, pero siempre hay que ir en la entrevista a más. Hay que preguntar de la historia de vida, hay que preguntar de los valores. Incluso hay psicométricos que te permiten medir cuál es su ética de la persona y qué tan importante es aplicarlos. Ahí, Juan Carlos, tú que también has visto esta parte de aplicar psicométricos o identificar la psicología de las personas, ¿qué nos puedes decir? ¿Alguna vez, cuando igual ya había crecido la empresa y ya dije, no, pues sí, vamos a tener que contratar un psicólogo que venga y digo, porque no sé a quién me estoy trayendo aquí a la empresa, dije, ok, necesito tener al menos un perfil, pero el psicólogo que yo vi me decía, oye, esto es como una prueba de glucosa o como una prueba de diabetes. Si tú al día anterior tuviste una situación que te viene a modificar tus emociones el día de hoy, se va a reflejar, pero a lo mejor no es que sea, que esa es su personalidad, sino simplemente viene enojado porque ayer tuvo una situación en su casa, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un examen de glucosa y te comes un chocolate el día anterior, pues va a ser natural que salgas alto en azúcar y a lo mejor todavía no tienes diabetes, ¿no? Y eso te puede llevar. Aquí, Juan Carlos, ¿cuál sería lo que nos puedes compartir con respecto a esto? Ok, lo primero es un tema profundo de desarrollo organizacional. Hay que empezar por lo siguiente. Antes de pensar en la personalidad y los valores de una persona, hay que poner el contenedor, hay que diseñar el contenedor para poder meter el contenido. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la personalidad? ¿Cuál es la ética? ¿Cuáles son los valores que tiene o debe tener mi organización? Si eso no está estructurado, pues difícilmente puedo voltear a hacer una entrevista de trabajo. No puedo ver si la persona que tengo enfrente de mí comparte, comulga la misma estructura, los mismos valores, las mismas... eh, finalmente yo le voy a invitar a una persona a trabajar en mi organización, no un año, 2 años, yo quiero que se quede conmigo 10 años. Vamos a platicar ahorita porque no hay esas lealtades. Y si quiero que te quedes conmigo 10 años, 20 años, 50 años o lo que dure la empresa, es porque tú y yo vamos a trabajar de alguna manera juntos, porque vamos a trabajar de una manera unidos, porque vamos a ver hacia el mismo frente, porque vamos a pelear por los mismos propósitos y vamos a hacer de esto una forma de vida y vamos a hacer esto una forma para ganarnos la propia vida. Entonces, cuando eso de ese contenedor y ese contenido no están alineados, pues finalmente esto no va a suceder. Hoy en día vivimos una organización donde el contenido cambia cada 3 minutos, ¿sí? Y la organización también, de repente pasaron dos, tres cuestiones en el mercado, en los impuestos, con las dependencias, etcétera, etcétera, que tenemos que cambiar radicalmente y a veces esas estructuras chocan, esas estructuras se rompen, ¿no? Entonces vamos a diferenciar en ese desarrollo organizacional también temas como yo puedo compartir contigo valores, Silverio, pero no por eso somos igualmente virtuosos. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo decir, oigan, en esta empresa es importante el valor del servicio. Y entonces tú volteas conmigo y me dices, sí, tiene, comparto de que debe haber servicio. Pero eso no quiere decir que sea una persona servicial. Hay que entender, el valor es algo que comunitariamente todos volteamos a ver de manera externa a nosotros,
¿sí? Y vemos que tiene valor. Para ti y para mí, tiene valor pues el que la gente sea honesta. Eso no quiere decir que tú o yo seamos honestos, quiere decir que valoramos la honestidad. Sale, para que tú y yo seamos honestos, necesitamos ser personas virtuosas, es decir, ya hay una ontología, ya hay un ser en mí, ya me convertí en una persona honesta. Y eso se convierte en la práctica, en el camino, en el hacer, en el día a día. Si la organización en su desarrollo organizacional no ordena esos hábitos, no ordena esas disciplinas, no ordena ritualmente a la organización para que tengamos esos esquemas, pues va a fallar y va a haber esas contradicciones. La gente le gusta pertenecer a lugares donde comulga, donde aprende los mecanismos, donde crece como persona, donde puede tener una lealtad porque el que está enfrente de mí es leal, porque aprendo a ser honesto porque la persona que está enfrente de mí es honesta. ¿Y cómo construir una organización que tenga estas líneas, que tenga estos mismos fundamentos, ¿no? Eh, Normalmente la gente ya no es tan leal a la organización porque la organización también ha perdido lealtad sus personas. Ese esquema de poder se ha convertido en una estructura donde yo digo, donde yo mando, donde yo tengo intereses ocultos y donde finalmente esto no se abre a la organización. ¿Cuántos temas, y estoy hablando de temas no estratégicos, están cerrados muchas veces al mismo personal? ¿Cuántas veces el personal comulga, ¿sí?, de las mismas estructuras, valores, rituales y demás que ofrece la organización? ¿Dónde se está segmentando? ¿Dónde esto es para el otro y no para el uno? Y ahí entramos al tema de la otredad, ¿no? El otro es todo aquello que no soy yo. Sí, y en Sí, una organización, cuando entra alguien nuevo, pues lo volteamos a ver y decimos, ese es otro, ¿qué viene a hacer? Y en el caminito, después de algunas semanas, de algunos meses, quizás hasta años, digamos, ya es parte de nosotros y ya puede voltear a ver hacia el mismo lugar donde volteo yo. Es decir, el otro deja de ser otro cuando ya es parte de mi ser, cuando ya es parte de mi estructura, ¿no? ¿Qué tanto la organización se está preocupando por eso? No estamos hablando de individuos, estamos hablando de colectividades, de hacer equipos de trabajo. sí, La responsabilidad o una de las grandes responsabilidades que tiene la gerencia, ¿sí? Y cada uno de los gerentes es esa formación, es esa integración de equipos de trabajo, es esa unificación en valores, en criterios, en objetivos. No se trata de tomar una cinta métrica y medir las cosas que hacemos en la organización. Se trata de convencer a la gente que está dentro de la organización que para lo que trabajamos es honesto, es bueno, es claro, funcional y tiene un propósito loable, ¿no? claro. Cuando no sucede eso, pues la organización entra en crisis. Tiene que ver mucho, mucho, mucho con la cabeza del líder. Las escaleras, decíamos, se barren de arriba hacia abajo y eso es un principio que no podemos romper. ¿Quieres una organización funcional clara? Da claridad. ¿Quieres una organización honesta? Sé honesto. ¿Quieres una organización que se comunique? Comunica. Entonces, tiene que ver mucho, mucho, mucho con ese principio rector que es la fundación y tiene que ver mucho, además, con la primera línea, y al ratito podemos hablar también de diferentes estructuras, decíamos, pero esa primera línea, sí, es prácticamente una familia integradora que crea cultura, que dona, que Yo desarrolla creo todo. eh, principios, que desarrolla valores, que desarrolla verdades dentro de la organización que hoy en día están un poquito opacas, un poquito perdidas en lo que es el proceso, en lo que es la actividad o en lo que es el sistema de trabajo, ¿no? Sí, he ahí la importancia de aprender a ser flexible en una necesidad de innovación. Pudieran haber manuales, políticas internas, pero la práctica diaria en el ambiente laboral, en el clima laboral, sin duda alguna, sí termina siendo, y yo lo digo, una orden, de verdad. Cuando esto se vuelve una orden, entonces es una práctica diaria, pero viene, como tú bien lo dices, amigo, de
la visión del líder, del de arriba. Si el de arriba no ordena muchas veces, si no está ordenado él, pues existe el desorden, ¿verdad? Sí, es como cuando le decimos a nuestros hijos, oye, ¿cómo está tu recámara? ¿Está toda tirada? ¿Está toda...? Así está tu cabeza, maestro. Y es la verdad, Sí, como ¿sí? esa adentro es afuera. Claro, si mi mundo es desordenado, mi mente está desordenada. Sí. Y si mi mente es ordenada, se refleja en el mundo que tengo alrededor. Mi reflejo es ordenado, ¿no? Claro, déjenles platico que una de mis prácticas recientemente en la capacitación industrial a través de la NOM 035, justo abordamos la inteligencia emocional, pero desde un decálogo en una empresa a nivel nacional. Empezamos con un decálogo en lo que cada uno de los puntos, de los 10 puntos del decálogo, se vuelve una práctica diaria. Y como les dije, o sea, y bien lo dijiste tú, no es lo mismo saber el significado de un valor, saber qué es el respeto, saber qué es la cordialidad, a practicar el valor. Es muy diferente el significado y el significante. Y esto nos ha resultado muchísimo. Nos ha permitido que esa misma práctica dentro del entorno laboral también genere una energía totalmente distinta entre ellos y puedan crearse nuevos vínculos empáticos, de bondad, de consideración, nuevos vínculos humanos, con sentido humano. Ahora, decíamos hace ratito, Lid, que la cultura organizacional es el alma de la organización y la estructura organizacional es el cuerpo, ¿sí? Sí, Uno cohabita el otro. Eh, pero hay diferentes cuerpos y entonces hay diferentes espíritus a unir y eso es importante en la manera en que diseñamos una organización. Estamos muy familiarizados con la estructura clásica, con la estructura funcional, donde hay un jefe, abajo hay los una jerarquía y directivos. abajo hay todavía más y así nos vamos, ¿no? Eh, hay que voltear a ver eso, porque por ejemplo eso responde a una jerarquía funcional que normalmente lo que tiene es un enfoque muy interesante en lo que es la, eh, la, la, la gente sabe lo que está haciendo, ¿no? Conoce perfectamente su rol, pero tiene un defecto esa estructura que es precisamente la comunicación. Si tenemos una estructura de esa índole, el alma que tenemos que perfeccionar y trabajar con mayor ahínco es la comunicación. Hay organizaciones divisionales, por ejemplo, me organizo por un producto o me organizo por regiones, ¿sí? Y amplío mi organización a través de ámbitos regionales. Esos tipos de estructuras son divisionales, ¿sí? Y lo que normalmente funciona es el enfoque, porque tienen un enfoque muy claro en el producto, porque tienen un enfoque. Claro. Sin embargo, el alma que está deteriorada es la duplicidad, ¿sí? Hay una duplicidad de funciones, nos encontramos en ese tipo de organizaciones, duplicidad de funciones muy, muy claras, ¿sí? Y hay un abarrotamiento de la acción sobre la cantidad de personal que tenemos ahí. Entonces ahí el alma cambia un poquito en su enfoque. Hay organizaciones matriciales, por ejemplo, muy interesantes, por ejemplo, eh, que se da la función y el proceso, hay un cruce, ¿no? Normalmente en estas organizaciones la gente dice, para tal proceso este es mi jefe, pero en la función yo le reporto a fulano de tal. Se han oído esto, ¿no? Sí, Son estructuras muy, muy interesantes y se hace a través de una matriz, ¿sí? Y lo que da es una especialización muy, muy, muy interesante en el trabajo, pero hay mucha confusión en cuanto a prioridades y hay que hacer una cultura organizacional muy enfocada a lo que es la priorización. Luego tenemos, por ejemplo, la red de las estructuras estas andacráticas que le llaman, que son las redes famosas. Tú diste un ejemplo hace ratito en Google, que estoy trabajando por el proyecto, ya no estoy trabajando de una estructura formal como antes, y finalmente son estructuras que funcionan muy bien, por ejemplo, en ámbitos de creatividad, programadores o en el ámbito de mercadólogos, etcétera, etcétera. Y este tipo de estructuras sí son de mucha innovación, pero
en su parte, en su alma, en su cultura organizacional, lo que hay que trabajar mucho es el tema de la ambigüedad, porque hay una ambigüedad de roles terriblemente fuerte, ¿no? Donde aquí pues, somos marxistas, todos somos iguales, nadie manda, nadie, y también Sí. hay una pérdida funcional en ese tipo de. Entonces, hay que trabajar cada organización de acuerdo a la estructura y entender si esa es la mejor estructura que puede funcionar en ese tipo de organización, ¿no? Algo querías aportar, Liz. Sí, algo que yo veo en todas estas estructuras, que sin duda hoy me gustaría que todos tuviéramos claro, es que el talento también te elige a ti, sobre todo en las últimas estructuras que comentaste, cuando hay un sentido de ser, hoy la gente se pregunta, ¿qué quiero ser? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde me veo en 5 años? ¿Dónde me veo? Entonces, eligen qué hacer. Y entonces, en este tipo de estructuras que están por proyectos, hay un sentido, hay una meta personal que te une a ese proyecto. Hay talento que también está buscando ser parte. Yo les quiero platicar que, por ejemplo, mi hijo es químico farmacobiólogo, él estudió aquí en la UAP, pero él desde que estaba estudiando me dijo, mamá, yo quiero entrar a la industria farmacéutica, ya sea a PISA o a Pfizer. Y él se dio a la tarea de buscar y de buscar y de buscar hasta que lo logró. O sea, él eligió a dónde quería estar. Entonces, hoy también es importante que hay muchas estructuras, sí, pero hay un factor inherente a ellas. Hoy se da que el talento también elige ser parte cuando le da un sentido a tu propósito, como alcanzar metas, como tener resultados, como la transformación y el crecimiento personal. Sí, ahora, que no haya ilusos para que no haya desilusionados, porque es una mentalidad joven y muy, muy, muy sana, muy real. No es la empresa la que busca, soy yo el que estoy buscando en la empresa donde quiero estar, ¿no? Ese es un principio precioso. Ahora, si entra y la empresa decepciona, también estamos perdiendo no solamente talento, estamos perdiendo gente apasionada por hacer, por construir, por desarrollarse. Entonces, algo que no podemos hacer, algo que no puede hacer la organización es limitar el crecimiento, limitar el ser de las personas, limitar las vocaciones propias que tiene el individuo y que de alguna manera las va a satisfacer dentro de una organización. No voy allá a cumplir, no voy a hacer un trabajo que es tan malo como diría don Ramón, que hasta tienen que pagar por hacerlo, ¿no? Justo. Y bueno, amigo Silverio, seguramente tú nos puedes hablar ahí de esta parte de cómo mejoramos muchas veces o la necesidad de mejorar los sistemas, porque tú dices, yo entro a una empresa donde ya hay un sistema, pero una vez que entro y realmente me meto al sistema, sobre todo cuando hablamos de reclutamiento, de verdad, ya existen muchas plantillas de reclutamiento, muchas, que a mí me parecen que desde 1970, perdón, no quiero ser grosera, pero ya no son vigentes, ya están obsoletas. Amigo, ¿cuál ha sido tu experiencia cuando tú, por ejemplo, hablando de sistemas, tú revisas un sistema y de pronto te das cuenta que ya es obsoleto? El tema es que no se entiende, Liz, muchas veces no se entiende, y lo platicamos la semana que pasada, que la organización como organismo es una organización viva y los cambios vienen todos los días. Cuando No. nosotros hacemos estructuras rígidas es porque creemos que el universo es rígido, porque Ujú. creemos que el mercado es rígido, porque creemos que las personas son rígidas. Y sucede algo muy humano. Si yo empiezo a vender de alguna manera, me empieza a funcionar, empiezo a producir de una manera, me empieza a funcionar, y empiezo a descubrir el sistema del éxito, lo que quiero hacer es meterlo en una lata, empaquetarlo y tenerlo en la mano. Eso normalmente era el proceso tradicional. A ver, esa es la forma en que hago el éxito, la voy a repetir N veces y voy a tener un éxito impecable. Entonces, un poquito la comunicación es, yo te contrato, tú gran financiero, tú gran persona en creatividad, tú super diseñador, pero no le muevas. Esta ya es la fórmula, ¿no? Y entonces lo único que estás haciendo es administrar mi fórmula. Y no hay espacio para la creatividad. Eso hay que pensarlo muy bien, porque a veces somos organizaciones que no tenemos por qué ser tan creativos. Hay organizaciones que no necesitan ser creativas. ¿A qué te dedicas? Pues nosotros nos dedicamos a hacer la contabilidad de todas las empresas.
pues no le metas creatividad, maestro. O sea, llevas la Los números contabilidad o no la son, llevas, ¿no? Tal vez puedes ser creativo en la forma de venderla, en la forma de comunicarla, en otras maneras, pero la forma de hacerla es un proceso que puede parecer muy rígida, ¿no? Y hay organizaciones donde me tengo que inventar todos los días. Soy una empresa que estoy haciendo diseño para los demás, estoy diseñando casas y cada casa es diferente, pues cada proceso es completamente diferente y entonces la creatividad es base fundamental de mi organización. Si mi empresa es creativa, pues necesito plantilla creativa. Si mi organización tiene ciertas limitantes, ciertas inflexibilidades, también hay gente para todo. Yo recuerdo en una empresa automotriz importante, acá en Puebla, no hay mucho por donde pensar, donde se contrató gente autista para poner tuercas. Imagínate poner tuercas de un automóvil en una línea de producción, ¿sí? Y tienes que poner 5,000, 10,000 tuerquitas todos los días y apretar a tantos newtons. Antes no lo hacía esto una máquina, hoy en día pues ya vemos las máquinas automatizadas. Bueno, pues se contrataba gente con autismo y llegaban las 8 horas de trabajo, los tenían que agarrar y los tenían que mover a los chicos, porque los sí, chicos querían seguir poniendo, sí, tenían claro, alguna particularidad especial por la claro, cual yo quiero seguir haciendo el trabajo, no estoy aquí claro. por el me gusta sueldo. hacer y ya me, Sí, Ciertamente acabas de hablar, darnos un ejemplo muy vivo de cuando tiene sentido. Diría, claro, cuando eso te hace sentido, lo haces hasta gratis y sin cansarte, te sí, apasiona es por que ello. todos cabemos en una organización, pero tengo que saber entrar exactamente en qué, ¿sí? ¿En dónde tengo que entrar? Aquí también en Puebla hay una empresa que la dirige un querido amigo, no digo el nombre, muchos van a poder adivinar el nombre, pero ellos se dedican, ¿sí? Precisamente a gente que tiene problemas de audición, que tiene problemas visuales, que tienen algún tema de este tipo, ¿sí? Los capacitan perfectamente y los llevan a las organizaciones y les dan puestos de trabajo en la línea que pueden realizar perfectamente bien y se vuelven trabajadores a veces ejemplares, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar es que hay puestos de trabajo diferentes, hay personas diferentes y ese andamiaje es el que lo va a hacer hermoso, porque finalmente, pues no todos nacimos para hacer lo mismo, ¿verdad? Afortunadamente. de hecho, aquí me gustaría tocar como que, o saber la opinión de ustedes con respecto a algo que comentaba Lid. Sí hay empresas que tienen una estructura muy definida, a lo mejor más de los ochentas, donde veo que, y que esa como que era la forma de pensar de un trabajador. Yo llego a una empresa y poco a poco voy escalando en el escalafón y ahora soy director y supervisor y jefe y bla, bla, bla. Y la mentalidad era pertenecer en esa empresa por mucho tiempo y como que estaba muy bien definida la estructura y estaba muy claro el caminito a seguir. Obvio, algunos lo lograban, otros no. Sin embargo, ahora yo creo que con esto que de esta generación que le llaman millennial o la generación Z también, que es la mentalidad de, ¿sabes qué? Voy a estar en una empresa, voy a estar solo 3 años, no me importa tanto el crecimiento y a los 3 años yo quiero cambiarme de empresa porque ya me aburrí, ya quiero hacer nuevas cosas y ahí cuál sería como que la opinión de ustedes o la recomendación para personas o empresas que se están viendo ante esta situación donde a veces ya no se da la rotación personal, no tanto porque no se identifiquen con la empresa, sino por la mentalidad de las nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones no solo buscan hacer una función, sino tener una transformación. Yo tengo pacientes jóvenes y la mayoría de ellos, por ejemplo, toman sus sesiones vía online. Tengo pacientes en Estados Unidos, pacientes en estados de la República e incluso pacientes aquí en Puebla que prefieren vía online. ¿Por qué? Porque para ellos es más cómodo. Entonces, ¿yo qué haría en un reclutamiento y qué he hecho actualmente? Es preguntarles a ellos cuál es su visión de vida en 3 años, en 5 años, cuál es el propósito de ser parte de esta empresa que están dispuestos a compartir, aparte de su formación técnica, pero también visto desde la empresa yo me iría a una transformación. Hoy la transformación, digamos, tecnológica es inevitable.
Sabemos que muchas de las empresas se están robotizando, bastantes se están robotizando, es inevitable, pero hoy yo me enfocaría más en adaptar el talento a mi empresa. Es decir, si yo hacer esta tasa, así lo voy a poner, me sale mejor contratar un robot, ok, pero ¿quién va a manejar ese robot? Obviamente alguien le tiene que dar clic al estar para que empiece a trabajar. Ah, bueno, buscaría un reclutamiento con propósito. A eso voy, un reclutamiento con propósito. Creo que esto suena muy innovador, incluso hay empresas hoy a nivel internacional que buscan eso. ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu propósito? Y veo si tú te adaptas a mi empresa. Si no, pues muchas gracias. Yo diría eso, hacer una renovación de las entrevistas y la captación de talentos el día de hoy, enfocado a un propósito. Ok, comparto desde luego la visión de Lid y quiero decir algo más. En las etapas de liderazgo, las generaciones de liderazgo se han movido, ¿sí? Estamos hablando de que estamos entrando en la quinta generación de estilos de liderazgo y tiene que ver con la cultura del tiempo y tiene que ver con la forma en que se pensaban las cosas. Por ejemplo, cuando hablábamos nosotros de la tercera generación, estábamos hablando de los sesentas, de los setentas, entrado los ochentas, y tal vez algunos de nosotros, tal vez tú y yo, Silverio, Liz, no, es mucho más jovencita que nosotros, Ah, este, algo, algo. eh, nos recordaremos que pues todo era en la empresa ponerte la camiseta. Me tengo que poner la camiseta y tengo que traer la chamarra de la empresa y los rituales tenían que ver con un sentido de pertenencia. Pertenecerlo era todo, ¿no? Entonces, finalmente, a empresas donde si tomabas de refresco de tal marca, estaba prohibido incluso tomar el de la competencia, ¿no? Todavía hoy en día eso es fuerte y eso es importante, ¿no? Tengo que usar los productos propios de la compañía porque lo importante es creer, pertenecer. Ese liderazgo se fue rompiendo en nuestra generación y fue un liderazgo que se fue hacia el tema de la información. Con todas las tecnologías, todo se volvió información. Pasamos del pertenecer al algoritmo y el algoritmo nos llevó al dato, ¿no? Todo es dato, todo es número, todo es de ahí empezaron a decir, nuestra generación empezó a decir, ay, no quiero ser un número, soy solamente un número en la empresa, soy solamente un número en el, no se preocupan por la persona, porque en realidad todo pasaba a ser número. Y ese número se ha acentuado en los últimos años con el tema del algoritmo, pero viene también otra estructura que viene fuerte en lo que es la posmodernidad, y que se ha vivido muy fuerte desde el siglo pasado, pero se ha acentuado con mucho rigor en los últimos años, que es el tema, lo mencionaba hace ratito, con las rupturas de poder. Ahorita, pues si lo podemos ver, ¿no? En extremos como el feminismo, de que rompen con el patriarcado y la ruptura del hombre-mujer, y la ruptura del poder y de quién manda, de quién manda. En un mundo donde no hay verdad, eh, finalmente el que manda es el que tiene el poder y el que tiene el poder entonces siempre engaña. Ese es un principio que se tiene en la psique social, ¿no? Entonces ese es un conflicto, ¿por qué? Porque dentro de la organización tú representas el poder no es verdad y el poder no tiene por qué mandar y entonces la estructura se vuelve, la tendencia es romper. Y romper significa, pues, duro 2 años y me voy a otro lado y me voy a otro y voy a tratar de poner mi propia organización, pero tengo que convencer a otros de que crean en algo que yo mismo no creo. Y se vuelve ahí una posverdad que se vuelve un problema, ¿no? Estábamos hablando el tema de desarrollo organizacional. Tenemos que hacer estructuras donde podamos volver a dar narrativa, donde podamos dar otra vez elementos de valor realmente, donde la gente crea en lo que es valioso, que la gente crea en lo que es verdadero. Y esa es una función importantísima hoy en día de la organización, ¿sí? Volver a integrar el tejido humano y desprendernos un poco, no quiere decir que la parte de la medición o de la información, no, no, al contrario. Hoy en día tiene una importancia sumamente importante, pero hay que volver a darle importancia
a la gente, hay que volver a poner en el centro de la organización al ser humano, ¿no? Esa es una tarea que tiene que hacer el líder y es una tarea que está muy dada hacia el lado, ¿no? O sea, vendí tanto y tengo que vender tanto. Fulanito no sirve, córranmelo y que venga el que siga. Y podemos ver en las noticias los CIOs cómo cambian de un lado a otro porque no llegó al número y va para atrás y viene el nuevo y me importa más el número, me importa más el algoritmo, me importa más la información que la gente misma, ¿no? La gente misma, Liz lo acaba de decir, en los siguientes 5 años el 30-35% de la gente que está ocupando hoy un puesto de trabajo se va porque lo puede sustituir una inteligencia emocional, una inteligencia artificial, Artificial. ¿sí? Sí, pero no Sí, quiere decir que no puedan abrirse nuevas áreas laborales o nuevas estructuras laborales, que estamos Correcto. justamente en esa época, ¿eh? Yo creo que estamos en esa reestructuración de las estructuras organizacionales y nuevas culturas organizacionales también. Correcto. Entonces va más allá, va mucho más allá del elemento. Es una forma de volver a valorar lo humano, porque además si ahorita viene automático y entonces ya te puedo sustituir porque esto me lo hace una inteligencia y no tú, tenemos que volver, sí, a recapitularnos y a valorar lo realmente humano e incorporarlo en nuestras organizaciones para crecer. Así es. Vivimos además en una época del individualismo y algo que tenemos que entender es que yo no soy nadie sin ti. Y Sin si el no otro. estamos en este grupo de fundadores, yo, Juan Carlos, valgo poco, ¿sí? Si no crecemos esto, valemos menos. Cuando la persona encuentre valor en el compañero que tiene enfrente, con el compañero que tiene al lado, entonces creamos estructuras humanas. Tenemos que regresar a ese tejido y creo que esa es una de los pendientes que tiene no solamente la empresa, la tiene la sociedad actual y tenemos que trabajar con ahínco en eso porque nos estamos desintegrando. Tenemos que volver a hacer que la gente crea, que la gente otra vez estire la mano y confíe en la persona que tiene enfrente. Si no, Así es. olvídate de empresas, la misma sociedad está en riesgo, ¿no? Así es. Así pues es. ya estamos llegando casi al final de nuestra transmisión del día de hoy. La verdad que sí, es un tema bastante extenso y me gustaría cerrar con una pregunta que me dieran su opinión igual con respecto a esto. Yo sigo viendo en muchas convocatorias para puestos, etcétera, soy la leyenda de se requiere trabajar bajo presión y eso yo siento que debería de cambiar. ¿Cuál es la opinión de ustedes cuando se ve un puesto así? ¿Qué opinión le darían a ese empresario que está buscando a alguien con esa capacidad de trabajar bajo presión? Bueno, primero yo le preguntaría cuál ha sido sus resultados, cuánto tiene de rotación. Lo llevaría a reflexionar sobre las palabras que ocupa y sobre todo que hoy sabemos que hay alguien encargado ahí haciendo la captación. Entonces, creo que llevarlos a, como bien lo dice mi amigo, a los datos, a los resultados es imperante de primera instancia. Y después, que se permitan reconocer que las personas que habitan la empresa solamente son un reflejo de lo que ellos han elegido. O sea, finalmente las empresas están hechas por recursos humanos. Sí, hay una infraestructura, hay una maquinaria, una jerarquía, todo, pero al final somos seres humanos. Entonces, ¿a quién dejas entrar a tu empresa? ¿A quién le abres la puerta? ¿Le darías las llaves de tu casa? Esa es una gran pregunta. Yo diría, vamos a los resultados. ¿Cómo te ha funcionado esto? Porque las palabras tienen poder y las palabras construyen. Yo entraría, Silverio, un poquito a entender, tenemos que redefinir lo que se llama presión, porque el problema no es la presión es, el problema es de dónde viene tal presión. Es decir, si lo que le llamamos tu generación, mi generación, presión, pues en mi significado era ese jefe duro, ese jefe inflexible, ese jefe que nada más se paraba enfrente, el que sale en los programas de televisión y dice, ¿qué horas son? Las 8, pues le invento trabajo y se queda usted hasta las 10 y yo estoy aquí para hacerle la vida imposible. Si esa expresión, pues esa presión creo que pues ya no va, ya ni siquiera hay que hablar con ella porque nadie va a aceptar un trabajo de esa manera, ¿no? Pero la presión viene por otro lado, la presión no se termina.
En el caso de nosotros, en el caso de la consultora, yo les digo a los chicos, yo no los presiono, la presión viene del cliente, la presión viene del trabajo, la presión viene del mercado y hay que dar resultados. Vivimos en un mundo mucho más competitivo, ¿sí? Y lo que antes podía darse tiempo para hacerse en 3 días, pues se tiene que hacer en un día o se tiene que hacer en mediodía. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser más eficaces, tenemos que ser más inteligentes en la manera de resolver las cosas. Necesitamos trabajar más en equipo, necesitamos integrar más conocimientos, esfuerzos y creatividad para sacar las cosas adelante, pero esa es una forma de conducir y manejar la presión que ya viene de afuera, que viene del mercado mismo, que viene de las estructuras mismas de organización actual. Definitivamente hoy en día la gente tiene que asimilar la presión, pero la presión no viene de adentro, la presión viene y cada vez viene más fuerte por parte de afuera. Creo que en el legajo, tal como lo lees, como lo escribes, habría que resignificar mucho, porque lo que es presión para ti ya no No es es cuestión. presión, no es lo mismo para un chico de 20 o 25 años. Claro, claro. Y de hecho Cierto. aquí me gustaría complementar, eso también lo he platicado con estudiantes y me he encontrado con gente que me dice que trabaja mejor bajo presión. O sea, ¿sabes qué? Cuando en la escuela yo trabajaba mejor, cuando nos daban 20 días para el trabajo final y yo lo iba a presentar en los últimos 2 días, salía mejor a que cuando yo me iba planeando hacer el trabajo y que, o sea, hacerlo como que con más calma, no quedaba yo tan satisfecho a terminar con, ya tengo la presión de que debo de entregar este trabajo en 2 días y según les queda mejor. Entonces es algo bien, bien curioso de pronto sí identificar gente que puede Pero, a lo mejor buscar un trabajo que sea bajo presión. Porque hay pero ¿estás de acuerdo? personalidades, perdón, hay personalidades. Una persona, Claro. por ejemplo, con TDA es una persona que tiende a procrastinar y es Ujú. una personalidad que a veces, no todos los casos, casos individuales, cuya presión es decir, me lo entregas de aquí a acá y no vas a hacer otra cosa más que esto, les encanta porque son productivos, porque acaban haciendo lo que antes no podían hacer y funcionan más en un sistema donde les exige, ¿no? Vamos, hay Claro. personas, no hay generalidades, ¿no? Justo, es cuestión de personalidad. Justo hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, sí, se Sí, lo recomiendo 100%, y ahí habla de lo que yo estaba comentando hace ratito, de cómo cambiar una palabra puede resignificar el hábito y puede volverlo más llevadero, porque efectivamente es cuestión de personalidad, es cuestión de hábitos. Hay personas que les resulta mejor y no pasa nada, o sea, está bien, pero quizá el cambio de la palabra pueda resignificar de tal forma en que diga, bueno, quizá ahora no me inviten a trabajar bajo presión, porque también algo que he visto en las generaciones nuevas es que el sentido del esfuerzo ya no se les da mucho, de verdad. Entonces, quizá otra palabra, pero aún así, este libro está 100% recomendado, a donde pequeños cambios de palabras, de entornos, crean hábitos que se vuelven con mayores resultados y mejores resultados. 100% recomendado este libro. La verdad es que sí, 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 muy, muy interesante todo lo que compartieron. Me quedo con varias cosas de sí definir primero, yo creo que tus valores para poder definir a quién vas a invitar a tu empresa. Yo creo que si compartes esos valores y los comparten las personas que vas a contratar, va a ser mucho más fácil. También, como decía Juan Carlos, el pensar realmente en qué estructura necesitas aplicar para tu empresa, también yo creo que sí es algo muy, muy importante y no nada más lo que yo les decía al principio, ¿no? Pues necesito un auxiliar administrativo, ajá, pero un auxiliar administrativo como que, ¿para qué? O sea, ¿qué va a hacer las cotizaciones? ¿Te va a contestar la llamada? ¿Te va a llevar la agenda? O sea, definir esa estructura también de, no nada más necesito cumplir esta tarea. Y pues esto no es lo que yo siempre he dicho, no hay una fórmula mágica que te dé la receta de cómo aplicar en tu empresa una estructura específica o definida para qué es lo que necesita tu empresa como tal. Además de que, como igual decían al final, pues cada empresa tiene su propia personalidad y eso también define cómo es las personas que van a integrar esta empresa. Pues la verdad, como siempre, es un placer. Bueno, yo que ya he platicado muchas veces con ustedes, siempre me llevo algo muy interesante cuando charlamos.
y pues espero que quienes nos hayan escuchado pues también se lleven algo de lo que les estamos compartiendo. ¿Algún comentario final, Lit? Pues nada más yo diría, reclutemos con intención, eso crea cultura, crea compromiso y por supuesto crea transformación en las empresas. Juan Carlos. Estructura organizacional cuerpo, cultura organizacional alma, las dos se planean, las dos son previas, las dos vienen desde el liderazgo y de la cabeza del empresario, del emprendedor. La cantidad de personas que tiene que tener una organización es un análisis. Las cargas de trabajo se pueden evaluar cuando tenemos procesos y sistemas de trabajo, y todo tiene que ver con la parte primeramente analítica, que es el contenedor, y después la parte subjetiva, que es quien me va a ayudar a hacer a llegar a esos logros, que va a ser la gente que voy a integrar dentro de mi organización, y todo tiene que tener un círculo de coherencia. Así es. Perfecto. Pues muchas gracias, amigos, gracias por esta conexión y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, Liv, muchas gracias, Juan Carlos, nos estamos saludando y muchas gracias, amigos. Gracias, bye.